Dentro de los múltiples modelos que UML, que es el lenguaje de notación estándar para modelamiento de sistemas de software, ofrece, tenemos distintas categorías, entre ellos modelos destinados a la arquitectura, modelos destinados a que el programador comprenda el flujo de trabajo del software, hasta comprender el alcance del sistema y que el usuario, incluso junto con los stakeholders, sean capaces de evidenciar qué es lo que podrá hacer el sistema y quiénes son los usuarios involucrados en esas actividades que el sistema entregará. Ese modelo o ese conjunto de modelos son modelos que están destinados a dos grupos. Por un lado, a los ingenieros que diseñan el software, pero por otro lado, a los programadores o al equipo de stakeholder del cliente que tiene que entender qué es lo que el sistema va a hacer en un futuro. Entonces, dentro de esos modelos, el día de hoy vamos a ver uno particular, que es uno de los más rápido de comprender por ambas partes y se denomina diagrama de casos de uso. El diagrama de caso de uso tiene la objetividad de querer demostrar tanto a los usuarios como a los arquitectos desarrolladores de software cuáles son el conjunto de actividades que el sistema deberá tener. Por ende, me sirve por un lado a quienes van a desarrollar para poder determinar cuáles son finalmente los módulos, pantallas o como queramos llamarle, como tengamos estimado el software que hay que desarrollar, y por el otro lado al usuario, al stakeholder o al que va a medir el cumplimiento del contrato o de los requerimientos, va a poder decidir si esas funcionalidades definidas dan soporte a lo que realmente se necesita dentro de la empresa. Es una notación muy fácil, es una notación muy simple, por ende vamos a ver. Entonces ahora vamos a hablar sobre lo que son los diagramas de caso de uso. La primera versión de este modelo fue planteada en el año 86 por Ivar Jacobson, quien después de continuo perfeccionamiento lo divulgó a partir de 1992 y posteriormente fue incorporado al estándar UML en el año 1997. Con un diagrama de caso de uso es posible responder a las siguientes preguntas que nos podemos plantear tanto en el negocio como en el sistema. Por ejemplo, ¿cuáles son los requerimientos funcionales del sistema? ¿Qué funciones debe proveer el entorno? ¿Qué debe hacer el sistema para sus distintos usuarios? Un diagrama de caso de uso presenta varios componentes que lo vamos a ir viendo posteriormente, que son en general sistemas, actores y casos de uso. El diagrama de caso de uso se caracteriza por ser un diagrama que muestra qué hace el sistema sin indicar el cómo lo hace. Los casos de uso listan las funcionalidades del sistema, pero no indican el procedimiento que cada uno de ellos lleva a cabo. Los casos de uso son entonces las unidades funcionales del sistema que generan valor, es decir, son útiles para los actores del mismo. Finalmente, el nombre casos de uso del diagrama de caso de uso tiene que ver con las posibles modalidades de utilización del sistema por parte de los actores. Por lo tanto, un nombre sinónimo para el diagrama de caso de uso podría haber sido, por ejemplo, diagrama de modalidades de utilización. Entonces, a continuación vamos a pasar a ver los distintos componentes que nosotros encontramos, y para eso vamos a entender primero que esta es la notación general. Ahora, dentro de esta notación general nos vamos a encontrar con que ahí está la existencia de un sistema. El sistema es el componente más simple de un diagrama de caso de uso, ya que representa un límite frecuentemente obvio. El sistema es un conjunto explícitamente delimitado de casos de uso internos proveídos a los actores externos. El sistema en los diagramas de caso de uso es entonces la frontera que separa lo que forma parte del mismo de lo que considera el externo. El sistema se anota con un rectángulo, como decía recién, con el nombre dentro del mismo en lugar visible y se generalmente en la parte superior. Para la convención de este curso se anota iniciando la palabra sistema, por ejemplo, sistema de pago. Y el resto de las palabras deberían ir en minúscula y parte con mayúscula.
Em, y eso en su generalidad. A continuación encontramos lo que son los actores. Entonces, los actores se pueden entender como actor a un conjunto de actores reales o instancias que viven fuera del sistema, pero que requieren interactuar de alguna forma con él. Las interacciones que pueden darse van desde la simple iniciación de una interacción por parte del actor hasta la recepción de información de alto valor para el actor. El actor puede ser una persona a cargo, por ejemplo, un supervisor, un sistema informático, una sección o departamento, una empresa o institución, una máquina o un dispositivo, entre otros. Dado que un actor es un rol y que éste es desempeñado por una persona, es perfectamente posible que la misma persona pueda desempeñarse como diferentes actores para un sistema. Por ejemplo, cuando se identifica como un simple usuario o como administrador de usuarios de un sistema de seguridad de acceso. Por lo anterior, se puede ver ahora que por, ¿por qué se utiliza el término actor? Ya que es algo o alguien que desempeña para que el sistema cumpla alguna funcionalidad. Es decir, los actores son una especie de máscara que permiten interactuar con el sistema, independientemente de quién esté específicamente detrás de esa máscara. Los actores, como a ver más adelante, tienen una notación en particular. Em, y son distintos tipos. Tenemos los principales, que son personas que usan el sistema, los secundarios, que son personas que mantienen o administran el sistema. Tenemos material externo, como dispositivos, materiales, etcétera, y otros sistemas que también pueden interactuar con el sistema que estemos modelando. La misma persona física, como lo decíamos anteriormente, puede interpretar varios papeles como actor. Em, y en general es importante presentar de que el nombre del actor o sea, debe describir sí o sí el desempeño que genera o que realiza. Debe buscar cumplir un objetivo y los casos de uso que debe utilizar o con lo cual debe tener relación deben estar directamente de acorde a lo que realmente es y hace. En el caso de la definición de caso de uso, el caso de uso, como su mismo nombre lo indica, es el componente central de un diagrama de caso de uso. Desde el punto de vista del sistema, el caso de uso representa una unidad o porción de funcionalidad expresada por un conjunto de actividades que el sistema ofrece al entorno. El- es el actor principal que, perteneciendo al entorno, valora y por lo tanto usa ese caso de uso. Desde el punto de vista del actor principal, el valor que proporciona el caso de uso motiva a que este actor, motiva a que este actor use el sistema en la porción de funcionalidad representada por el caso de uso en cuestión. El valor es identificable en el sentido de explicar por qué el actor principal desearía usar el caso de uso. Lo anterior entonces nos va a mostrar a nosotros una estrecha dependencia mutua entre el caso de uso y su actor principal. El caso de uso se justifica en términos del actor principal al que le proporciona valor. Y el actor principal es el actor que justamente recibe el valor del caso de uso. Por esto, un caso de uso solo puede tener un único actor principal. Si se interpreta que un caso de uso pudiera tener más de un actor principal, es el que no se ha enfocado adecuadamente el rol del actor que recibe el valor, lo cual puede lograrse agrupando estos actores en un actor general en una jerarquía, por ejemplo. Es importante destacar que aunque el caso de uso supone varias actividades, estas últimas no son identificadas ni representadas en ninguna manera en el diagrama de caso de uso. Cada caso de uso en el diagrama de caso de uso corresponde a una visión externa del sistema, desde la perspectiva del actor principal, en la forma de una caja negra, ya que se desconoce qué sucede al interior, solo se sabe para qué sirve.
Frecuentemente también es importante mencionar de que se tiene un número de escenario o la definición de valor que genera un caso de uso. También es fuente de confusiones. La clave es concebir claramente el beneficio que supone al actor principal el hacer uso de los casos de uso en particular. El valor identificable debe ser específico, no utilitario para otros fines, ni parcial ni fácilmente comprensible por cualquiera. Debe tener sentido por sí mismo y debe ser importante también para los niveles que se le está dando respuesta. Algunas restricciones sobre los casos de uso que podemos encontrar es que no son capaces de especificar interfaces. O sea, como dice ahí, intención y no detalles de la acción. O sea, nuevamente repetimos, no nos dice lo que se hace finalmente. O sea, se dice lo que se hace, pero no cómo se hace. No son capaces de especificar detalles de implementación, o sea, intentar hacer una aplicación pensando en un caso de uso, eso no es posible. Y no son construidos ni representan temporalidad, o sea, ojo con eso es importante, porque eso es uno de los errores más comunes que se cometen cuando se están comenzando a hacer diagramas de este tipo, que es incluir el tiempo. O sea, por ejemplo, decir paso uno, paso 2, o primero hago esto, después hago lo otro. Los casos de uso se usan lo siguiente: captura de requerimiento en un sistema, previo y necesario para el diseño del sistema, para validar el diseño del software contra ellos mismos, para diseñar las pruebas y aseguramiento de calidad, y en el diseño inicial de manuales y documentación. Siempre es importante plantear el punto de vista del usuario, porque siempre va a ser ese nuestro objetivo. El escenario, que es lo que vamos a definir ahora, es importante tenerlo en cuenta porque los escenarios básicamente a nosotros nos van a ayudar y nos van a proveer de una realización específica de un caso de uso, donde instancias de los factores involucrados intercambian datos y eventos con el sistema. Entonces un escenario es una instancia de un caso de uso, y el caso de uso es instanciado cuando se crea un escenario iniciado por un actor activo. Las instancias de los actores involucrados en el caso de uso participan en él de acuerdo al rol que le compete a cada uno. Los casos de uso intervienen durante todo el ciclo de vida, en cualquier momento. El proceso de desarrollo siempre va a estar dirigido por casos de uso. Entonces, cuando vamos a identificar actores, ahí tenemos una serie de preguntas que nos podemos hacer para poder identificarlos. Primero, ¿quién está interesado en cierto requisito? ¿Dónde en la organización se utiliza el sistema? ¿Quién proveerá, utilizará y eliminará el sistema de esta información? ¿Quién utilizará esta función? ¿Quién le dará soporte y mantenimiento al sistema? ¿Usa el sistema un recurso externo? ¿Qué actores necesita este caso de uso? ¿Desempeña un actor varios roles? Esas son preguntas que son muy buenas para hacerse. Y para encontrar los casos de uso, que ojo, es distinto que encontrar actores, ¿cuáles son las tareas que realiza un actor en particular? ¿Qué va a hacer el actor sobre eso? Crear, guardar, cambiar, etcétera. ¿Qué caso de uso creará, guardará, cambiará, eliminará la información? ¿Necesita el actor informar al sistema sobre cambios externos? ¿Es necesario que el actor esté informado sobre ciertas ocurrencias del sistema? ¿Proporciona el sistema un correcto funcionamiento para el negocio? Eso es importante. Acá tenemos entonces un actor, acá tenemos un caso de uso y ahí tenemos la relación del caso de uso con ese actor. Tenemos también varios tipos de tipos de relaciones. Vamos a tener tres, o vamos a analizar dos primero, después vemos la otra. Primero el include, también llamado inclusión, que se coloca con una etiqueta de esa forma, y dice: para realizar este caso de uso, obligatoriamente tengo que realizar este DACA. Ojo con eso, es una flecha negrita, es con flecha, y es desde el caso de uso de original de destino, y siempre con la etiqueta. Entonces eso significa, para hacer esto obligatoriamente tengo que hacer el otro. En el caso del extend, ojo que la flecha va al revés, y
va desde el destino al origen, lleva la etiqueta extend, y en este caso es, cuando yo voy a realizar el caso de uso de origen, opcionalmente puedo hacer el caso de uso de destino. Entonces tenemos obligatoriedad y tenemos también lo que es opcional. Entonces, acá tenemos también lo que se denomina la herencia. En el caso de la herencia de los casos de uso, hay que tener un poco de cuidado debido a que la herencia significa básicamente que un caso de uso especializado hereda al caso de uso general y su funcionalidad, sus relaciones con otro caso de uso y sus actores. Es decir, el caso de uso tiene una relación entre los elementos que lo componen. Entonces el caso de uso especializado puede extender o modificar esta funcionalidad heredada, puede participar de otras relaciones o agregar nuevos actores a los casos de uso general, agregando de esta manera funcionalidad. No es muy típico encontrarnos con este tipo de relación, pero en general uno puede decir, por ejemplo, que el caso de uso padre es el caso de uso general y este es el especializado, el hijo, el cual en su interior entonces al hacerlo explorar va a diferenciar o va a detallar mejor lo que tiene el caso de uso del padre. Acá tenemos ya un ejemplo de caso de uso con relaciones donde decimos que el cliente va a realizar una transferencia. Ojo con eso, mire, este no tiene punta de flecha, ¿ok? Y además dice de que para realizar una transferencia obligatoriamente tengo que acceder con un logueo seguro, pero opcionalmente esa transferencia puedo hacerla por internet. Así se lee. Ojo con eso, no se lee. Y ahí atención, decir, primero tengo que loguearme para luego transferir por internet es un error. Piense siempre, cuando usted utiliza Microsoft Word, ¿le dice primero guarde y después escriba o primero escriba y después guarde? No, usted utiliza las funcionalidades en el orden que quiere. Acá igual, se leen en el orden que uno quiera. Si usted la está leyendo con un modo temporal, entonces está cometiendo un error al diseñar su modelo de caso de uso. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el gerente del comercio establece límites, el sistema de contabilidad actualiza cuentas. Acá, por ejemplo, esta es una anotación un poco más antigua. El include era usa. Pero aún así, sí, este UML 1.0, ya vamos a la versión 2.0 la que estamos utilizando. Entonces, ahora vamos a ver rápidamente cómo hacer un modelo de casos de uso. Para eso vamos a usar la herramienta que es multiplataforma. Eso quiere decir, yo estoy ocupando OS X, pero está para Windows y entiendo que también está para Linux, que se llama StarUML, de estrella. En este caso vamos a ocupar la versión gratis, evaluar, podemos tenerla eternamente en evaluar, así que no hay problema con eso. Y para hacer un caso de uso, ojo con eso que acá tenemos el modelo principal, vamos a sacar de ahí y vamos a pinchar clic derecho sobre modelo, agregar diagrama y vamos a poner que es un diagrama de casos de uso. Entonces de eso podemos arrastrar después de eso el actor, por ejemplo, lo pinchamos acá para que aparezca y ahí nos aparece nuestro actor. Por ejemplo, podemos colocar que va a ser un cliente. Podemos configurar ese actor, podemos darle relaciones, podemos hacer múltiples, por ejemplo ahí podríamos al tiro asignarle un caso de uso. Por ejemplo podríamos decir comprar producto. Ojo con eso importante, los includes y los extend no van con el actor. Por ejemplo, yo aquí entre el actor y el caso de uso no hay un include o un extend. Por ejemplo, eso suele suceder cuando colocamos dentro del diagrama, por ejemplo, podemos colocar esa relación y podemos hacerla, ahí está, el include o el extend. Por ejemplo, decimos que vamos a tener un include con otro caso de uso. Podríamos haberlo hecho directamente de acá o con un extend. En este caso hay que tener ojo porque se colocó en el mismo lugar. La herramienta coloca los casos de uso, pero tú debes darle el orden.
Ojo con eso, eso que se ahí está mal. No puede haber un caso de uso así aislado con otro sin que tenga la conexión de alguna forma a través de un camino con el usuario. Y en general es eso. Lo demás es guardar o exportar el caso de uso y estaría sin ningún problema. Es importante mencionar de que los diagramas de caso de uso son unos diagramas transversales ocupados muchas veces por distintos profesionales de distintas áreas, porque básicamente nos provee una notación simple y que fácilmente ayuda a que las personas puedan comprender lo que el modelo quiere expresar. Invitados entonces a hacer sus propios modelos, a ocupar alguna herramienta profesional para desarrollarlos, porque como les decíamos anteriormente en la introducción de este módulo, esta es una notación que es estándar a nivel mundial, por ende es una ventaja conocerla y tenerla aprendida.